Durante 5 años mis vecinos me volvieron loco, música a todo volumen a las 3 de la mañana, rayones en mi auto, basura en mi jardín e insultos cada vez que salía. La policía nunca hizo nada, ni el dueño del edificio. Hasta que heredé dinero, me mudé y alquilé mi viejo departamento. Lo que les pasó después a esos vecinos me dejó sin palabras. Me llamo Gabriel. Tengo 34 años ahora, pero la historia empieza cuando tenía 25. Recién salido de la universidad, con un trabajo estable en una oficina de contabilidad, viviendo solo por primera vez después de años de compartir apartamento con compañeros de estudio. Encontré ese departamento por internet. Era barato, muy barato para la zona. Debía haberlo sospechado. El anuncio decía, excelente ubicación, 2 ambientes, balcón, edificio tranquilo. El precio era un 30% más bajo que cualquier cosa similar en un radio de 10 cuadras. Fui a verlo igual. El edificio era viejo pero no destartalado. Pintura descascarada en la entrada, ascensor que funcionaba cuando quería, buzones rotos. Pero el departamento en sí estaba bien, paredes gruesas, ventanas grandes, balcón chico pero usable. El dueño no estaba presente en la visita. Lo mostró una inmobiliaria, una chica joven que parecía tener tanta información como yo. Los vecinos, pregunté, porque algo me olía mal. Gente tranquila, familias, en su mayoría, dijo, sin mirarme a los ojos. Firmé el contrato ese mismo día. Error número 1. Las primeras 2 semanas fueron extrañamente silenciosas. Llegué un sábado con 3 cajas y una mochila, una cama, una mesa plegable, una silla, una laptop, suficiente para empezar. El primer día, mientras subía las cajas por las escaleras porque el ascensor no funcionaba, escuché música lejana, como de otro piso. No le di importancia. El segundo día, alguien tiró una colilla de cigarrillo en mi balcón. La barrí y seguí. El tercer día, me crucé con un vecino en el pasillo. Hombre de unos 40 años, camiseta manchada, olor a cerveza. Me miró de arriba abajo y siguió caminando sin decir nada. Pensé que era gente reservada, cada quien en su mundo. La primera noche que todo cambió fue un martes. Las 2:47 de la madrugada. Me despertó un golpe seco contra la pared de mi dormitorio. Algo pesado, como si hubieran tirado un mueble. Esperé. Silencio. Volví a cerrar los ojos. A las 3:12, la música empezó. No era suave, era reggaetón, bajos distorsionados, letras explícitas, y venía del departamento de arriba. Me quedé mirando el techo durante 20 minutos esperando que parara. No paró. Me levanté, subí las escaleras, toqué la puerta del departamento de arriba. Nadie abrió. Toqué más fuerte. La música se detuvo un segundo. Escuché risas. Alguien dijo anda a ver quién es. Pasos arrastrándose hacia la puerta. Se abrió. El mismo hombre de la camiseta manchada, con los ojos vidriosos. ¿Qué querés? Son las 3 de la mañana. La música está muy alta. Me miró como si hablara en otro idioma. No es tan alta. Sí lo es. Bajo mi dormitorio se escucha todo. Y, ¿podrías bajarla? Se quedó mirándome unos segundos. Cerró la puerta en mi cara. La música subió de volumen. Esa fue mi primera interacción oficial con mis vecinos. Al día siguiente, después de una noche en la que apenas dormí 2 horas, fui a la oficina hecho un zombie. Mi compañero de escritorio, Matías, me preguntó si estaba enfermo. Vecinos ruidosos. Nada grave. ¿Hablaste con ellos? Anoche. No sirvió. Volvé a hablar. A veces la gente no entiende a la primera. Eso hice. Esa noche, antes de que empezara la música, subí otra vez. Esta vez abrió una mujer. Pelo revuelto, bata, cara de pocos amigos. Hola, soy el vecino de abajo. Quería hablar del ruido. Anoche la música estuvo muy alta hasta tarde. Ah, sos el que vino a las 3. Mi marido me contó. Él trabaja hasta tarde, llega y quiere relajarse. No va a dejar de escuchar música porque a vos te moleste. Pero hay horarios. Después de las 11 hay leyes de... ¿Vas a llamar a la policía? Me interrumpió, con una sonrisa burlona. ¿Hacelo? Ya vinieron 1000 veces y nunca pasa nada. Cerró la puerta. Esa noche, además de la música, alguien golpeó el techo de mi dormitorio desde arriba. Muchas veces, como si estuvieran saltando. A las 4 de la mañana, llamé a la policía por primera vez. Dijeron que mandaban una unidad, que estaba complicado, que había varias denuncias esa noche. Esperé 1 hora. Nadie vino. La música paró a las 5:30. Supongo que se quedaron dormidos. Esa fue la primera de 37 llamadas. Los primeros meses fueron una montaña rusa de pequeños incidentes que yo todavía trataba de manejar con paciencia. El ruido era lo principal. Música casi todas las noches, pero no siempre. A veces era silencio por 2 o 3 días seguidos y yo empezaba a creer que habían cambiado. Siempre volvían. Un miércoles, la música empezó a las 11 de la noche. A las 2 de la madrugada subí a hablar. No abrieron. Llamé a la policía. 40 minutos después apareció un patrullero. 2 policías subieron. Escuché los golpes en la puerta de arriba. La música se cortó. 5 minutos después bajaron. Ya hablamos con ellos. Dicen que van a bajar el volumen. Les hicieron alguna advertencia. Quedó asentado. Si vuelve a pasar, llame de nuevo. Se fueron. A la hora, la música volvió. Llamé otra vez. No vinieron. Aprendí rápido
rápido que la policía no iba a ser mi solución. El segundo incidente grave fue con el auto. Tengo un Fiat viejo del 2008, bien cuidado. Lo estacionaba en la calle porque el edificio no tenía cochera, siempre frente a la entrada. Una mañana, bajé para ir a trabajar y vi un rayón enorme en la puerta del acompañante. Largo, profundo, hecho con algo filoso. No había otros autos rayados en la cuadra, solo el mío. Fui a la comisaría a hacer la denuncia. ¿Vio a alguien? No. ¿Tiene cámaras? No. Entonces no podemos hacer mucho. Tome el número de denuncia por si necesita para el seguro. El seguro no cubrió el rayón porque la franquicia era más cara que la reparación. Pagué $200 de mi bolsillo. A la semana siguiente, apareció otro rayón del otro lado. Empecé a estacionar a 3 cuadras. Prefería caminar 10 minutos extra a pagar más arreglos. La basura empezó a aparecer en mi balcón. Al principio, colillas. Después, latas de cerveza. Después, bolsas de comida rápida. Una mañana, encontré un pañal sucio que habían tirado desde arriba. El único balcón que daba al mío era el del departamento de arriba. Subí. El hombre de la camiseta manchada abrió. Tiraron un pañal a mi balcón. Desde acá arriba. No tiramos nada. Vivo abajo. El único balcón que da al mío es este. Y yo te digo que no tiramos nada. Ahora ándate antes de que me caliente. Cerró. Esa noche, la música estuvo más fuerte que nunca. Intenté hablar con otros vecinos del edificio. Había 4 departamentos por piso, 5 pisos, 20 familias en total. La señora del 2 abrió con la cadena puesta. No me meto. No quiero problemas. Cerró. El matrimonio del 3C tenía un bebé. Sí, escuchamos la música del quinto. Pero en un mes nos vamos. ¿Para qué quejarse si nadie hace nada? El jubilado del 1D fue el más directo. Llevan 10 años ahí. 10 años haciendo lo mismo. Ruido, basura, peleas. La policía viene cada 2 por 3. El dueño no hace nada. Si podés mudarte, múdate. Si no, cómprate unos buenos auriculares. Ese fue el momento en que entendí que no estaba solo en el sufrimiento, pero sí solo en la lucha. Todos habían elegido aguantar o irse. Yo no podía irme. No tenía plata para mudarme. El contrato era por 2 años y la multa por rescisión anticipada era altísima. Estaba atrapado. El año 1 terminó con 13 llamadas a la policía, 2 visitas de patrulleros, 0 soluciones, un auto rayado 2 veces, un balcón lleno de basura y un nivel de estrés que empezaba a mostrarse en mi cuerpo. Empecé a tener problemas para dormir. No solo por el ruido, que seguía siendo impredecible, también por la ansiedad. Me quedaba despierto esperando que empezara la música. A veces eran las 11 de la noche, a veces las 2 de la madrugada, a veces no pasaba nada y yo igualmente no podía relajarme porque el silencio se sentía como una trampa. El cerebro en alerta produce su propio tipo de insomnio, distinto al del ruido pero igual de destructivo. Empecé a calcular las horas de sueño como quien cuenta las monedas que le quedan. 4 horas es suficiente para trabajar. 3 horas es sobrevivir. 2 horas es ir hecho un zombie y esperar que nadie note que te derrumbas. El dueño del edificio se llamaba Horacio. Nunca lo vi en persona. Nunca contestó el teléfono. Nunca respondió un mail. La inmobiliaria decía que ellos solo gestionaban el alquiler, que los problemas con los vecinos eran asunto mío. Les pregunté si no tenían alguna obligación de mediar entre inquilinos del mismo edificio. Me citaron una cláusula del contrato que básicamente decía que no. Les pregunté si podían trasladarle mi queja al dueño. Dijeron que sí, pero que dependía del responder. Les pregunté cuántas veces habían tenido quejas sobre ese edificio. La chica de la inmobiliaria puso cara de estar mirando el cielo raso. Me dieron el número de Horacio después de insistir 3 semanas. Llamé. Buzón de voz. Dejé un mensaje. Hola, soy Gabriel, inquilino del 4B. Tengo problemas graves con el vecino del 5B, ruido, basura, insultos. Necesito que haga algo. Por favor, comuníquese. Nunca me llamó. Mandé un mail adjuntando un registro de incidentes. Nunca respondió. Un día encontré su dirección en internet, un estudio jurídico en el centro. Horacio era abogado. Fui. La recepcionista me preguntó si tenía turno. Dije que no, que necesitaba hablar con el dueño de un edificio que administra. No se encuentra. ¿Quiere dejar un mensaje? Dejé una nota con mi número y el problema resumido. Nunca me llamó. El dueño no quería saber nada. La inmobiliaria tampoco. La policía tampoco. Estaba completamente solo. El año 2 fue peor. Los incidentes se volvieron más personales. Una tarde, bajé a buscar el correo y me encontré con la mujer del 5B en la puerta del edificio. Me sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa de esas que te recorren la espalda. Hola, vecinito. ¿Cómo andas? Bien. Se te ve cansado. ¿No dormís bien? Duermo bien, gracias. Qué bueno, porque anoche había una fiesta tremenda en casa. No sé si la escuchaste. La escuché. Ah, sí. Y no llamaste a la policía. Qué raro. Generalmente llamas. ¿Te molesta que llame? Para nada. Llama todo lo que querés. Total, no sirve para nada. Salió del edificio riéndose. Esa noche llamé a la policía. No vinieron. Los insultos directos llegaron una tarde que volvía del supermercado. Subía las escaleras con 2 bolsas. El hombre del 5B bajaba. Permiso, dije, pegándome a la pared. Se detuvo delante de mí. ¿Sabes qué? Me tenés los huevos llenos con tus llamaditas a la policía. No hago nada ilegal. Ilegal es joderle la vida a la gente. Nosotros estamos en la nuestra. Ustedes hacen ruido al
las 3 de la madrugada. Eso es ilegal. Me empujó. No fuerte, solo lo suficiente para que diera un paso atrás. Ándate a mudar. Nadie te quiere acá. Subió. Me quedé parado en el descansillo con las bolsas, temblando. No por el insulto, por el empujón, porque supe que si la cosa seguía así, iba a terminar mal. Llamé a la policía por el empujón. Esta vez vinieron. 40 minutos después. Hablaron con él, bajaron. Dice que fue sin querer. No hay lesiones. No podemos hacer nada. Y si la próxima me pega, si hay lesiones, podemos actuar. O sea que tengo que esperar a que me lastime de verdad. El policía me miró con algo entre lástima y hartazgo. Mire, le voy a ser sincero. Este tipo tiene denuncias acumuladas, violencia doméstica, disturbios, amenazas. Pero nadie presenta cargos formales. Si usted quiere que pase algo, tiene que conseguir un abogado y poner una denuncia en fiscalía. Nosotros no podemos hacer más que mediar. Se fueron. Conseguir un abogado, con mi sueldo de contador junior, viviendo solo, pagando un alquiler que ya de por sí era caro. Imposible. El año 2 terminó conmigo en terapia. Empecé a ir a un psicólogo porque no podía más. Me costaba dormir, me costaba comer, me costaba concentrarme. Había perdido 8 kilos. En terapia, la psicóloga me dijo algo que no esperaba. No estás loco. Estás atrapado en una situación de acoso. Y el acoso prolongado produce síntomas muy parecidos a un trastorno de estrés postraumático. Postraumático. No me pasó nada grave, solo ruido y basura. Tu cuerpo no distingue entre una amenaza física y una amenaza psicológica sostenida en el tiempo. Tu cerebro está en alerta constante. Eso agota. Me recetó ansiolíticos. Me ayudaron a dormir un poco mejor, pero no solucionaron el problema. El año 3 fue el de la resignación. Dejé de llamar a la policía. Nunca venían, y cuando venían no pasaba nada. La última vez que había llamado, el operador ya me reconocía por el nombre y la dirección. Eso solo podía significar dos cosas, que llamaba demasiado o que el problema era real. Para ellos era lo primero. Para mí era lo segundo. Dejé de subir a hablar. Ya sabía cómo terminaba. Dejé de intentar contactar al dueño y a la inmobiliaria. Ese frente estaba muerto desde el primer año. Me compré unos auriculares con cancelación de ruido para dormir, con música clásica al mínimo para tapar los bajos. El balcón lo cerré con una malla metálica comprada en la ferretería. El auto ya no lo estacionaba en la cuadra, encontraba lugar a 5 cuadras y caminaba. Salía lo mínimo indispensable. Trabajo, supermercado, casa. Los fines de semana me escapaba a lo de Matías. Me quedaba en su sillón, veíamos películas, y por unas horas sentía que era una persona normal. Una persona que podía reírse de algo en una pantalla sin estar calculando cuántas horas le quedaban antes de que el ruido volviera. Una noche, Matías me dijo, ¿por qué no te mudas? No tengo plata. El contrato era a 2 años, pero ya pasaron 3. Ahora puedo irme cuando quiera, pero mudarme sale caro. Depósito, comisión, mudanza. No llego. Y pedirle prestado a tus viejos. Mis viejos viven en otra provincia. No tenemos la confianza para pedirles plata. Somos de esos que se llaman por cumpleaños y fiestas. No puedo. Entonces banca hasta que puedas. Eso hice. Bancar, una palabra que suena a heroísmo pero que en realidad es solo sobrevivir. El año 4 fue cuando conocí el verdadero significado de la palabra harto. Una madrugada de febrero, con 40 grados afuera, sin aire acondicionado porque no podía pagarlo. Con los auriculares puestos, la música de arriba atravesaba igual. Eran las 3 de la mañana. El tipo estaba de fiesta. Se escuchaban voces, risas, botellas rompiéndose. Me saqué los auriculares. Sin pensarlo, agarré una olla y una cuchara de madera. Subí las escaleras. Me paré frente a la puerta del 5B, golpeé la olla 3 veces. La música se cortó. La puerta se abrió. El tipo estaba ahí, con una cerveza en la mano, la camiseta empapada en sudor. ¿Qué carajo haces? Son las 3 de la mañana. ¿Basta? Me escupió en la cara. Cerró la puerta. Me quedé ahí, con la olla en la mano, la cuchara en la otra, la saliva resbalando por mi mejilla. No hice nada. Bajé las escaleras. Me lavé la cara en la cocina. Me senté en el piso apoyado contra la heladera y me quedé mirando la pared durante 2 horas. A las 5 pararon. A las 6 me duché. A las 7 fui a trabajar. No le dije nada a nadie. Esa semana fui a la comisaría a hacer la denuncia por el escupitajo. ¿Tiene testigos? No. ¿Grabó algo? No. Entonces es su palabra contra la de él. La hice igual. Me dieron un papel. Lo guardé en una carpeta donde ya tenía 32 papeles similares. El año 4 también trajo 3 semanas de silencio cuando el vecino del 5B se fue de vacaciones. Dormí como no había dormido en años. Recuperé algo de peso. Volví a salir al balcón. Empecé a pensar que tal vez se había mudado definitivamente. Volvió. La primera noche de vuelta. La música empezó a las 10 de la noche y alguien golpeaba el piso de mi dormitorio desde arriba como si estuvieran martillando. No paró hasta las 4 de la mañana. Llamé a la policía. No vinieron. Me senté en la cama, con los auriculares puestos, y lloré en silencio para que nadie me escuchara. El año 5 fue de cuenta regresiva. Había ahorrado lo suficiente para mudarme. Un depósito, una mudanza barata, 3 meses de alquiler por adelantado en otro lado. Pero faltaba encontrar un lugar. Todo era caro, o feo, o lejísimos del trabajo. Empezaba a perder la esperanza otra vez. Y entonces, un martes cualquiera, sonó mi teléfono.
teléfono. Número desconocido. Gabriel. Sí, soy el estudio jurídico Pérez y Asociados. Hablamos en nombre de Elena Gómez, su tía abuela. No entendía. Mi abuela materna tenía una hermana. Elena. La veía cuando era chico, en las reuniones familiares. Era una mujer mayor, soltera, sin hijos. Se había mudado lejos cuando yo tenía unos 10 años. No sabía nada de ella desde entonces. Me dejó un departamento. Fui al estudio. Me mostraron los papeles. Un 2 ambientes en un barrio residencial, a 20 minutos del centro. Edificio moderno, con seguridad, con cochera. No era lujoso, pero era mío, y podía vivirlo. En ese momento tomé una decisión. Iba a mudarme a ese departamento. Y mi antiguo departamento, el del infierno, lo iba a alquilar. Pero no a cualquiera. La mudanza fue rápida. Alquilé una camioneta por un día, cargué mis pocas cosas y me fui. No miré atrás. No me despedí de nadie. No dejé nota. El día que entregué las llaves, la chica de la inmobiliaria me preguntó por qué me iba. Vecinos ruidosos. Ah, qué lástima. Sí, lástima. Mi nuevo departamento era un respiro. Paredes gruesas. Vecinos que no se escuchaban. Silencio por las noches. La primera semana dormí con los auriculares puestos igual, por inercia, por costumbre del miedo. La segunda semana empecé a acostarme sin ellos, pero con el cuerpo tenso, esperando que algo empezara. La tercera semana dormí 8 horas seguidas sin despertarme una sola vez. Me desperté con la luz del sol ya alta y estuve un rato largo mirando el techo, sin entender bien qué había pasado. Empecé a dejar los ansiolíticos de a poco, con seguimiento de la psicóloga. El cuerpo tardó semanas en creer que el silencio era real, que no era una pausa antes del próximo golpe, que podía soltar la guardia. Pero algo en mí no estaba dispuesto a dejar que se salieran con la suya. 5 años. Los rayones en el auto, $200 de mi bolsillo. La basura en el balcón, semanas de malla metálica y bronca contenida. El escupitajo en la cara. El momento que más me costó digerir porque no hubo respuesta posible que no me convirtiera en agresor. Las 37 llamadas a la policía, de las cuales respondieron menos de 10 y de esas 10 no produjo nada ninguna. El dueño que nunca contestó. La inmobiliaria que se lavó las manos. Los vecinos del edificio que me dijeron que aguantara o me fuera, y que en el fondo tenían razón pero que igual dolía escucharlo. No iba a desaparecer en silencio como si nada hubiera pasado. Puse un aviso para alquilar mi antiguo departamento. Precio competitivo, un poco por debajo del mercado para que generara interés rápido. En el anuncio no decía nada sobre los vecinos. Eso fue a propósito. No mencioné el ruido. No mencioné el hombre de la camiseta manchada. No mencioné que el edificio tenía antecedentes. Recibí decenas de mensajes en los primeros 3 días. Filtré. Pregunté ocupaciones, horarios, motivo de la búsqueda. Descartaba a familias con hijos pequeños, a personas mayores, a gente que buscara tranquilidad explícitamente. Buscaba un perfil específico, gente joven, con estudios, con recursos, con capacidad de pelear. No buscaba víctimas. Buscaba personas con herramientas que yo no había tenido. Herramientas legales. Conocimiento del sistema. Paciencia estratégica en lugar de paciencia agotada. Encontré a los indicados a la tercera semana. 3 chicos, 2 hombres y una mujer, todos estudiantes de derecho, todos en sus veintitantos. Buscaban un lugar para compartir porque la facultad les quedaba cerca. Vinieron a ver el departamento. Les gustó. Firmaron contrato. No les dije nada sobre los vecinos de arriba. No les advertí sobre el ruido. No les conté sobre la basura ni los rayones ni los insultos. No fue por maldad. Fue porque sabía que si alguien podía enfrentar a esa gente, eran ellos. Y no me equivoqué. Las primeras 2 semanas, no supe nada. Después empecé a recibir mensajes. El primero fue de la chica. Se llamaba Martina. Gabriel, disculpa que te escriba. El vecino de arriba es insoportable. Música a cualquier hora. Intentamos hablar y nos trataron mal. ¿Tuviste problemas vos también? Sí, durante 5 años. Por eso me fui. Y nunca hiciste nada. Lo intenté. La policía no ayudó. El dueño no respondió. Bueno, nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Y no se quedaron. La primera semana después de ese mensaje empezaron las denuncias formales. No a la policía, a la fiscalía, porque ellos estudiaban derecho. Sabían cómo hacer las cosas bien. Redactaron una denuncia por turbación de la posesión y daños continuados. Adjuntaron grabaciones de audio, fotos de la basura en el balcón, un registro de horarios del ruido. La presentaron en el juzgado. A la semana, un oficial judicial se presentó en el edificio y notificó al vecino del 5B. El tipo se puso furioso. Bajó a gritarles a los chicos. Los amenazó. Martina grabó todo. Presentó otra denuncia, esta vez por amenazas. El tipo volvió a ser notificado. Empezó a tener problemas. Horacio, ese dueño que nunca me respondió a mí en 5 años de llamadas, mails y visitas en persona, apareció de repente. Los chicos lo habían notificado formalmente como responsable solidario del mantenimiento de la propiedad y del bienestar de los inquilinos. No podía ignorar una notificación judicial de la misma forma que había ignorado mis mensajes. Horacio tuvo que presentarse en el juzgado. Tuvo que explicar por qué no había tomado medidas durante 5 años. Tuvo que escuchar al juez leer en voz alta la lista de incidentes que los chicos habían documentado y que incluía muchas cosas que yo también había vivido sin poder probarlas. Tuvo que pagar una multa.
y tuvo que comprometerse a gestionar activamente los problemas en el edificio o enfrentarse a consecuencias mayores. Eso me lo contó Martina con una sonrisa que casi pude ver a través del teléfono. Los chicos no pararon ahí. Llamaban a la policía cada vez que el ruido pasaba de las 11 de la noche. Pero no como yo, que llamaba y esperaba con la esperanza de que esta vez fuera diferente. Ellos llamaban con un protocolo. Anotaban el número de llamada, el nombre del operador, la hora exacta del inicio del ruido, la hora de la llamada, la hora de la respuesta o de la no respuesta. Si la policía no venía en tiempo razonable, presentaban una queja formal en la comisaría por incumplimiento de deberes del personal policial. Adjuntaban los registros. Pedían acuse de recibo. Guardaban copia de todo. A la tercera queja, los policías empezaron a venir siempre. Porque los chicos tenían un registro perfecto y sabían exactamente qué decir para que los funcionarios no pudieran ignorarlos. Yo había llamado 37 veces en 5 años sin anotar nada. Ellos llamaban con carpeta en mano. Esa diferencia no es de carácter, es de conocimiento. El vecino del 5B recibió 5 multas en 2 meses, cada una de varios cientos de dólares. 5 multas que él no podía pagar porque no tenía trabajo estable ni ahorros ni nada que no fuera cerveza y música hasta las 4 de la mañana. El tipo dejó de pagar el alquiler. Primero un mes de atraso, luego 2, luego 3. Horacio inició un juicio por desalojo, impulsado ahora por la presión judicial que él mismo había ignorado durante años y que de repente le costaba dinero. Pero los chicos no esperaron el desalojo para terminar su parte. También le iniciaron un juicio civil por daños y perjuicios al vecino, daños morales, gastos médicos por estrés e insomnio, costas del proceso. El monto era bajo para un estudio jurídico grande, pero alto para un tipo sin ingresos estables. El vecino no tenía cómo pagar un abogado. Empezó a quebrarse. Cuando el sistema te cae encima con documentación, con registros, con un abogado que sabe cómo moverse, es difícil pararlo aunque tengas todo el descaro del mundo. Lo vi una vez, de lejos. Fui a la zona por otros motivos, meses después de haberme mudado. Pasé por la calle del edificio. El tipo del 5B estaba fumando en la puerta. Tenía la misma camiseta manchada, pero ya no tenía la misma actitud. Estaba encorvado. Se llevaba la mano a la cabeza constantemente, como si tuviera un dolor permanente. No me vio. Me quedé un rato mirándolo. Sentí algo. No lástima, no alegría. Algo más frío. Alivio, tal vez. Pero un alivio que sabía a venganza servida en plato frío. Me fui. El desalojo llegó 6 meses después. El tipo se fue una madrugada, con sus cosas en bolsas de basura, sin hacer ruido. Eso me lo contó Martina. Se fue sin decir nada. El departamento quedó vacío. Y ustedes, tranquilos. Ahora hay un silencio hermoso. Me alegra. Gabriel, ¿por qué no nos advertiste? Porque si les hubiera dicho, tal vez no se habrían quedado. Y necesitaba que alguien hiciera lo que yo no pude. Entiendo. ¿Me odias? No, creo que te entiendo perfectamente. Eso fue hace 2 años. Hoy vivo en el departamento que me dejó mi tía abuela. Tengo un trabajo mejor, un sueldo mejor, una vida mejor. Los chicos se mudaron del edificio hace unos meses. Terminaron la carrera. Martina ahora es abogada. Me mandó un mensaje hace poco. Si algún día necesitas un abogado, ya sabes a quién llamar. El departamento del 5B sigue vacío. La inmobiliaria no consigue quien lo alquile. La fama del edificio se corrió. Nadie quiere vivir ahí. Horacio está tratando de vender el edificio entero, pero con el historial de denuncias, los compradores huyen. El tipo del 5B no sé dónde está. No me importa. A veces me pregunto si debería sentir algo por él. Lástima, tal vez, compasión. Fue un tipo que eligió hacer sufrir a otros porque él mismo seguramente sufría. No justifica nada, pero lo entiendo. Y aún así, no siento lástima. La semana pasada volví a pasar por la calle del edificio. Por casualidad, tenía una reunión cerca. El cartel de "Se vende" sigue colgado en la entrada, ya descolorido por el sol. Me quedé un momento mirando la fachada. Recordé las noches sin dormir, mirando el techo mientras los bajos del reggaetón taladraban las paredes. Los auriculares puestos, con música clásica al mínimo para tapar algo que no se podía tapar del todo. La olla y la cuchara de madera, el momento más ridículo y más humano de todo el asunto. El escupitajo en la cara, y yo bajando las escaleras como si nada porque no había otra opción. Recordé a la señora del 2A que no quería problemas. Al matrimonio del 3C que se mudó y probablemente hizo lo más sensato. Al jubilado del 1D que me dijo, cómprate unos auriculares, y que tenía razón en todo lo que decía aunque doliese escucharlo. Recordé al policía que me dijo, si no hay lesiones, no podemos hacer nada, y al otro que me explicó que necesitaba un abogado como si eso fuera tan fácil como comprarse un café. Recordé a Horacio, el dueño que nunca contestó ninguna llamada, ningún mail, ninguna nota, ningún mensaje, absolutamente nada durante 5 años seguidos. Recordé la última noche que pasé ahí, sentado en el piso de la cocina, apoyado contra la heladera, mirando la pared mientras la música de arriba hacía vibrar el techo. Esa noche juré que si alguna vez podía hacer algo para que no le pasara a nadie más, lo haría. No lo hice por los demás, lo hice por mí, y no me arrepiento. Siento que el mundo, por una vez, funcionó como debía. No por mí, no por mis 37 llamadas ni mi carpeta de fracasos. Funcionó porque llegaron personas que tenían las herramientas que yo no tenía, conocimiento, recursos.
recursos, red de apoyo, y las usaron para hacer justicia. La justicia no es venganza. La justicia es que cada uno reciba lo que sembró. Él sembró miedo, ruido, basura, humillación. Cosechó multas, desalojo, soledad. Yo sembré paciencia, estrategia, silencio. Coseché un hogar, paz, y la satisfacción de ver que el sistema puede funcionar cuando tenés las herramientas adecuadas. No es una historia de héroe. No hay momento en que yo haga algo especialmente valiente ni inteligente ni noble. Hay un tipo que aguantó 5 años porque no tenía otra opción, que tuvo una suerte inesperada, que tomó una decisión fría y calculada, y que luego esperó a ver qué pasaba. Es una historia de supervivencia, y a veces, sobrevivir es suficiente.